Usted debe haber escuchado el entrampamiento judicial en el que se encuentran en este momento el Estado peruano, por un lado, y Telefónica del Perú, la empresa Telefónica del Perú. Y esto además ocurre en un contexto muy particular porque la empresa Telefónica Móviles, que es la encargada de dar servicio de telefonía celular, está por renovar el contrato que seguramente usted, si usa un celular de Telefónica, pues mantiene con la empresa. Y debe haber escuchado además usted que el viceministro de Transportes y Comunicaciones, el señor Raúl Pérez Reyes, ha dicho en los últimos días que la empresa Telefónica debe resolver primero el problema de los impuestos para sentarse a negociar la renovación del contrato. ¿Qué dicen los expertos? Que el tema vaya por cuerdas separadas, que una cosa son los impuestos que Telefónica le debe aparentemente al Estado peruano, con portes y comisiones, y por otro lado, que vaya el tema de la renovación del contrato de telefonía móviles. Probablemente detener el contrato de telefonía móviles, paralizarlo, puede provocar, por lo menos hasta los expertos que hemos consultado y han estado sentados en esta mesa, provocaría un caos, provocaría un inevitable caos en las líneas móviles. Pero vamos a hablar del tema de los impuestos, que parece ser la madre del cordero en este conflicto. Está con nosotros esta mañana el doctor Luis Hernández, que es abogado del estudio Hernández y compañía, es abogado tributarista y es profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Con él vamos a tratar de entender si lo que debe Telefónica, pues debe pagarlo completo, debe pagarlo en partes, si hay una solución negociada que por ahí se ha adelantado de parte de la empresa. Doctor Hernández, muchas gracias por estar aquí. Buenos días. Buenos días, señor Chincho. Dígame usted, desde una pregunta sencilla, elemental, para tratar de transmitirle la idea clara al público. La empresa Telefónica debe impuestos. ¿Cuánto debe la empresa Telefónica al Estado peruano, es decir, a la SUNAT? Mire, como usted sabe, en el tema tributario, la administración lo que hace es determinar la obligación según su interpretación, y esa determinación, en virtud de la cual establece una cifra, puede ser impugnada por el contribuyente si éste considera que no se ha aplicado correctamente la ley y el derecho. ¿Y de cuánto estamos hablando? ¿Esta cifra oscila entre cuánto y cuánto? Oscila, se habla de 2.100 millones, pero es una cifra, como le digo, que en definitiva solo va a quedar establecida cuando concluya el procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo todavía está abierto. El Tribunal Fiscal ha emitido una serie de resoluciones como consecuencia de eso por los años que están peleándose, que son los años 98 al 2001. Se han emitido resoluciones de cumplimiento y esas resoluciones de cumplimiento han sido apeladas. Y han sido apeladas, entre otras cosas, porque la administración tributaria, que debió aplicar estrictamente el mandato del tribunal, lo ordenado por el tribunal, por eso se llaman resoluciones de cumplimiento, ha incumplido esos mandatos. Entonces, en estos momentos no hay una cifra cobrable, no hay una deuda exigible. No es que estemos frente a un caso en el cual un contribuyente tiene ya una deuda que debe pagar y no la paga. Entonces, porque la gente que está viendo en este momento nuestra conversación, algunos, y eso no lo podemos negar, no tienen una buena impresión de la empresa Telefónica. Y se estarán preguntando, oiga, y encima que no me contestan el teléfono, que me atienden mal en servicio al consumidor, ¿no paga impuestos? La pregunta que le hago es, ¿por qué hemos llegado hasta esta instancia? ¿Por qué hay un proceso administrativo? ¿Por qué hay un proceso judicial? ¿Por qué la empresa no ha pagado impuestos cuando debió haberlos pagado? Bueno, la empresa, como lo ha dicho reiteradamente, ha pagado más del 50%, habla del 51% de sus utilidades por concepto de impuesto a la renta, siendo así que la tasa del impuesto máxima en el Perú es 30%. O sea, primera cuestión, la empresa sí ha pagado el impuesto a la renta. Lo que ocurre es que la administración tributaria, al fiscalizar como hace con los contribuyentes
las obligaciones tributarias de estos, considera que la empresa ha efectuado deducciones que no debería haber efectuado. Por ejemplo, Por ejemplo, en materia de diferencias de cambio, donde la administración sostiene que el endeudamiento producido por la empresa para cumplir con sus inversiones es un endeudamiento que no se ha probado que haya sido destinado a sus operaciones grabadas, ¿no? Tradúzcamelo en un ejemplo concreto. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido para que se diga eso? Obviamente, el gran endeudamiento de la empresa se ha aplicado exclusivamente a sus operaciones. Así es. O sea, no es que se haya endeudado para regalar ese dinero, Correcto. para entregárselo a los accionistas o para realizar operaciones ajenas al negocio. Es evidente, y lo ha demostrado la empresa a través del estado de flujos de efectivo, que justamente tiene como característica básica el demostrar cómo los ingresos se van aplicando en las actividades de operación, en las actividades de inversión, en las actividades de financiamiento. Pero sin embargo, el Tribunal Fiscal ha dicho que no está eso suficientemente probado. Yo diría que bajo un criterio inclusive de razonabilidad, ¿no? Se llegaría a la conclusión fácilmente de que esto obviamente ha sido aplicada, estas inversiones han sido aplicadas a las operaciones propias de la empresa, y siendo así se ha cumplido con el requisito que fija el artículo 61 de la Ley del Impuesto a la Renta para que una diferencia de cambio resulte finalmente deducible. Es más, la resolución del Tribunal Fiscal, que versa sobre los años 2000 y 2001, tiene un voto singular del vocal ponente, del vocal que estudió el tema, porque usted sabe que para resolver cada caso en una sala que está integrada por 3 vocales, hay uno que se encarga de estudiar a fondo el tema. Y ese vocal está absolutamente de acuerdo y ha opinado en ese sentido de que la diferencia de cambio es deducible, y estamos hablando acá de una cifra muy importante. Entonces, en concreto, de lo que se trata es que la administración considera que hay ciertas deducciones que no han debido efectuarse. ¿Cuáles son esas deducciones? Concretamente, una es la diferencia de cambio, otra muy importante es la provisión para cobranza dudosa, en la que la empresa tiene un sistema integral de seguimiento del deudor moroso, ¿no? Y con clientes, con los gente clientes que contrata el morosos que servicio contrata el servicio y al final y no paga. ¿No es cierto? Entonces aquí, digamos, hay una apreciación inicial en el sentido de que hay una serie de mecanismos de seguimiento, digamos, por decirlo así, del deudor moroso, claro, que están, que no son conexos, cuando en realidad sí lo son, cuando en realidad no son aislados, sino que forman parte de un sistema integral de cobranza que de por sí ya es suficiente para que la empresa pueda deducir esa deuda a la que le ha realizado estas gestiones más de cobranza. Más o menos, en términos prácticos, lo que la SUNAT le dice a Telefónica: tú no supiste cobrar ejemplarmente o eficientemente a esos usuarios morosos. Claro, lo que le dice la SUNAT es: mira, en realidad tú no has hecho nada por cobrarle al que no te paga. Digamos, para decirlo un poco groseramente, pero quizás. ¿qué quería? ¿Que flagelen, ¿no?, a los consumidores? Claro. Entonces, pero si llaman, creo que Telefónica hay tiene un sistema llamador y hay toda una serie de cartas, notificaciones, avisos a Infocorp. Y eso lo ha hecho la empresa. Y eso lo ha hecho la empresa. Por eso la empresa dice: yo tengo un sistema integral y he demostrado que tengo un sistema integral. Entonces, ¿cómo no se me va a admitir la deducción de estas deudas que ya, sobre las cuales ya pagué impuesto, pero ahora que no me paga el deudor, yo tengo el derecho a deducirlas cuando demuestro que el deudor simple y llanamente es un deudor moroso? ¿Hay un número aproximado de cuántos clientes no le han pagado a Telefónica? ¿O un monto que más o menos nos haga tener una idea de esta aparente injusticia que se estaría cometiendo con la empresa? Sí, o sea, son cantidades importantes, porque como usted verá, en realidad, pues este tipo de empresas tienen miles de clientes, ¿no es cierto? Entonces, dentro de esa cantidad fabulosa de clientes hay también, pues, muchísimos deudores morosos, inclusive algunos por pequeñas cantidades. O sea, ¿no? Para entender esta primera idea, el Estado le quiere cobrar a Telefónica impuestos por clientes
por una cantidad de clientes que no han pagado. Y sobre los cuales ya Telefónica pagó impuestos, ¿no es cierto? O sea, Porque quiere que pague otra vez. en buena cuenta no le permite neutralizar lo que ya pagó. Claro, y decir, ¿cierto? ya, oye, yo no te puedo Ya pagar esto pagaste porque... sobre algo que no has cobrado y que no vas a cobrar, Claro. no importa, mala suerte. Claro, Es un poco eso, ¿no es cierto? claro. Cuando en realidad la empresa está demostrando que, de acuerdo con la legislación, su sistema hace que esté en condiciones ya de deducir esa cobranza, Ajá. ¿no es cierto? Y considerarla como un gasto para neutralizar el ingreso que en su momento se produjo y sobre el cual ya tributó, Así es. ¿cierto? Y a eso se le suman intereses, porque la empresa Claro. se negaba a pagar porque, oye, los usuarios no me pagan y el Estado seguía cargando la factura. Exacto. Fíjese que en nuestro sistema se da pues una cuestión acá sumamente injusta, porque ocurre que de acuerdo con el Código Tributario, los órganos encargados de resolver deben resolver dentro de un determinado plazo. ¿Y qué ocurre si no lo hacen dentro de ese plazo? Uno debería decir, bueno, pues que no me cobren intereses moratorios, no es mi culpa, yo tengo el derecho a impugnar, he impugnado, no me han resuelto dentro del plazo. Bueno, si el Estado no está cumpliendo con su parte, con la norma que lo obliga a resolver dentro de ese plazo, que no me cobre intereses pasado ese plazo. Claro. Desgraciadamente aquí eso está funcionando y desde hace algunos años, no hace mucho, solo cuando se trata de primera instancia, pero no cuando se trata de una instancia posterior. Entonces, si por ejemplo ante el Tribunal Fiscal no me resuelven dentro del plazo de ley, sin embargo, los intereses siguen corriendo, ¿no? Y Aunque uno el Estado se demore. podría preguntarse, oiga, ¿y cómo se le escapó eso a Telefónica? ¿Cómo dejó pasar ese interés? ¿Por qué ha dejado pasar ese tiempo? Porque estaba Porque estaba, o sea, en la negociación. claro, digamos, uno qué cosa hace, uno impugna, tiene un término probatorio de 30 días y a partir de ahí ya el órgano encargado de resolver debe resolver. Y no resolvió. Si no resuelve, van a seguir corriendo intereses moratorios y yo ya no tengo ningún mecanismo para obligar a ese órgano a que resuelva. Ahora, si Telefónica agacha la cabeza y dice, ya, voy a pagar, ¿qué significaría para la empresa? Yo creo en primer lugar que la empresa lo que está haciendo es ejercer su legítimo derecho de defensa y digamos, bajo ese punto de vista la empresa simple y llanamente espera que al final de todo este proceso lo que haya que pagar lo pagará. Pero en estos momentos el proceso no está cerrado, la parte administrativa inclusive no está cerrada. La parte judicial obviamente también está en camino. Ahora, acá hay una cosa que es bien importante y que sí me parece que se está actuando de manera ilegal. ¿Por qué? Respecto de los años 2000 y 2001, el Tribunal Fiscal ha resuelto en determinado sentido. Y respecto de algunas cosas le ha dicho a la administración, tú tienes que actuar de tal y cual manera. Le está dando una orden, le está dando un mandato. La administración no ejecuta cabalmente ese mandato, incumple ese mandato, ¿A qué se emite refiere usted una por la resolución, administración? la SUNAT, La SUNAT. incumple lo que le ha ordenado el Tribunal Fiscal. Incumplimientos que están claramente previstos y que se los podría, si hubiera tiempo, también enunciar. Enuméremelos rápidamente. Por ejemplo, el Tribunal Fiscal le ha dicho: tienes que arrastrar el saldo definitivo a favor de la empresa de los años 98-99, porque en esos años la empresa pagó en exceso, pagó más de lo que debería pagar. Entonces, tienes que arrastrar, para poder cobrar el 2000, tienes que arrastrar el verdadero saldo a favor del 98 y el verdadero saldo a favor del 99. ¿Qué hace la administración cuando le da cumplimiento, entre comillas, a esa resolución? Respecto del año 99, que ha sido declarado nulo, correcto, y en que por lo tanto el saldo a favor, el único saldo a favor que existe es el declarado por la propia empresa, no le reconoce ese saldo a favor, le reconoce una cifra inexistente, menor por supuesto. Ya. Ahí está incumpliendo el mandato del tribunal. El tribunal le ha dicho, oye, tienes que recoger el saldo definitivo. Es más... Porque la empresa ha pagado más. Exacto.
Ajá. En el año 98, ¿no? En el año 98 también le ha dicho el tribunal recoge el saldo definitivo, pero hoy día el año 98 está todavía en el tribunal en apelación de la resolución de cumplimiento y en consecuencia todavía no hay saldo definitivo, todavía está en veremos el saldo. Ah, caramba. Entonces, ¿cómo así se puede hablar, ¿no?, de una deuda definitiva del año 2000? Si todavía, por ejemplo, está pendiente el arrastre del saldo a favor de los años 98 y 99. Ahora, la empresa tiene una salida amistosa a esta situación, es decir, tú me quieres cobrar SUNAT 2.100 o 3.500 millones de soles, yo te pago, ¿cuánto? No, eso no está previsto en nuestra legislación, ¿no? Ajá. Digamos, lo que, como le digo, está actualmente todavía en trámite es la apelación que la empresa tiene respecto de la resolución de cumplimiento de los años 2000 y 2001, en donde la empresa le está diciendo a la SUNAT, no has cumplido con A, B y C, que fue lo que te ordenó el tribunal. Como no has cumplido con eso, tu resolución es nula. Y como tu resolución es nula, nada de esa resolución es válido. Y cuando hay una nulidad, la SUNAT tiene que conceder la apelación, cosa que hasta ahora no está haciendo, ¿no? Tiene que conceder la apelación. Ella no puede arrogarse la facultad de decidir por sí misma que su propia resolución no es nula. El derecho de defensa mínimo del contribuyente es que frente a ese pedido de nulidad, la administración, la SUNAT, tiene que conceder la apelación para que la instancia superior, vale decir el tribunal, aprecie si efectivamente hay o no hay nulidad. Es decir, acá no hay mediación política que valga, es decir, no es que la empresa telefónica vaya donde el presidente le diga, presidente, oiga, esta situación no da para más. Joder. Estos son números. Estos son números que tienen que decidirlo las instancias pertinentes. ¿Y cuánto cree entonces la empresa que debe pagar? Yo no tengo ese cálculo, Ajá. Evidentemente. ¿Pero es la mitad de lo que quiere el Estado, la cuarta parte, la tercera parte? Yo debería decir que es muchísimo menos, pero yo no, como a la empresa, sí no tengo esas cifras. Ajá. ¿No? En definitiva, además es una cifra que justamente está en veremos porque está pendiente de estos procedimientos. Lo que tendría que hacer ahora, por ejemplo, la SUNAT es conceder la apelación de la resolución de cumplimiento del año 2000 para que sea el tribunal el que vea, porque en estos momentos no hay deuda exigible. Claro, y pero el Estado sí ha dicho y ha enviado notas de prensa a través de diferentes entes del Estado, oye, Telefónica debe 3.500 millones de soles o debe 2.100 millones de soles. Telefónica no ha dicho, oye, yo debo en realidad tanto. Claro, pero es que ahí es donde viene una gran confusión, ¿no es cierto? Porque como le digo, cuando la administración actúa, le puede decir, señor Chincha, usted debe 10.000 soles de impuesto a la renta del año 2008. Y usted revisa, acude a sus abogados, luego le dicen, no, acá la administración no tiene la razón. Usted no debe 10.000, debe solo 500. ¿Qué hace usted? De acuerdo con los derechos que le da el código, impugna esa resolución y se inicia todo un procedimiento, al cabo del cual, si efectivamente usted tiene la razón, resultará que su deuda es solo 500 y no 10.000. ¿No es cierto? Entonces acá pues hay todo un conjunto de reclamos que hacen que en estos momentos la deuda que dice la administración que existe va a quedar reducida a X cifra. Pero como consecuencia de todo esto. La actuación del ente recaudador para usted en este caso podría ser displicente, negligente. A mí me parece lenta, rara la posición actual de la administración. Me parece, hasta yo diría, insólita. Es decir, que frente a un escrito de apelación en el que claramente se le está diciendo no has cumplido con el tribunal fiscal cuando dijo tal cosa, no has cumplido cuando dijo tal cosa, y se está eso demostrando, y por lo tanto tu resolución es nula, apelo de ella, no conceda la apelación, y por el contrario, de una resolución que es nula pretenda exigir un pago previo,
de algo que todavía no puede exigir, ¿no? Entonces, lo raro en este caso, lo insólito en este caso, diría yo, es que frente a una apelación por nulidad no conceda la apelación, sin ningún condicionamiento. Doctor, muchísimas gracias por estos minutos y sus explicaciones han sido usted. muy valiosas. Muchas gracias. El doctor Luis Hernández, abogado del estudio Hernández y compañía, a propósito del lío tributario en el que se enfrentan de un lado Telefónica y del otro el Estado. Probablemente, y esto a opinión personal, ha hecho mal el viceministro de Transportes y Comunicaciones en mezclar el tema tributario con el tema de la renovación de licencias, que según los expertos corre por cuerdas separadas. 10:02.